Pancho Fierro no es un nombre desconocido para los peruanos, especialmente para los limeños. Cuando hablamos de la Lima colonial o republicana, siempre la asociamos a sus acuarelas. Sus imágenes ilustran nuestros libros de colegio. Lo que Ricardo Palma hizo con sus tradiciones en las letras, lo hizo Pancho Fierro con sus dibujos en las imágenes. La Lima del pasado y los personajes que la habitaban, la Lima del recuerdo, esa es la Lima de Pancho Fierro. Observa cualquier libro de historia relacionado con la colonia o con la República temprana, el siglo XIX, casi todo el mundo utiliza Pancho Fierro. Pancho Fierro nació en 1807, en el tradicional barrio limeño de Los Huérfanos, cerca a lo que es hoy el Parque Universitario. Su padre fue un religioso criollo de orígenes hispanos. Sí, un religioso. Su madre, una esclava afrodescendiente. Un religioso y una esclava. Así como lo oyen. Ya se los contaremos en detalle. En el sistema de castas colonial, Pancho Fierro era un mulato. Nicolás Rodríguez del Fierro, su padre, fue un cura y vicario criollo de la Orden de San Damián. Había estudiado en el Real Convictorio de San Carlos, fue doctor en filosofía y catedrático en la Universidad de San Marcos. Como vemos, era un hombre con una vasta educación. Su madre, María del Carmen, era una mujer que trabajaba en la casa de Rodríguez del Fierro. Es decir, Pancho Fierro fue el fruto de la unión de un religioso con su criada esclava. Casos como ese eran frecuentes en la sociedad colonial. La mamá de Pancho Fierro pues trabajaba en la casa y él pues se liga con ella y fruto de de esta unión nace Pancho Fierro. En mayo de 1828, Pancho Fierro se casó con la joven cañetana Gervasia Cornejo. Juntos tuvieron 4 hijos. La ceremonia se celebró en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Lima. La vida afectiva del artista fue algo disoluta. Más adelante tendría otros compromisos e hijos que surgieron de estos. Pero eso sí, a todos los firmó. Pancho Fierro fue un artista autodidacta. Su falta de preparación académica se puede apreciar a simple vista en el acabado de sus obras. Pero cualquier dificultad o limitación que pudiera tener fue suplida por su hábil pincel, por un especial don de la observación. El mulato empezó a elaborar acuarelas donde aparecían criollos, religiosos y militares, indios, vendedores, mestizos y afroperuanos, personajes típicos que daban vida a una Lima ya desde entonces variopinta. También va a registrar Pancho Fierro los puestos de venta, ¿no? En Amancáes, donde estaban las morenas, pues expendiendo en muchos casos chicha o tamales o anticuchos, etc. Y retrata también Pancho Fierro pues las fiestas, el fandango, como se decía en esa época, ¿no? Que se desataba también, por supuesto, en Amancáes, ¿no? La carrera de Pancho Fierro fue espontánea y popular. No se vinculó directamente a las élites, como fue el caso del también mulato José Gil de Castro. Gil de Castro retrató a los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, además de otras personalidades de la época. Por ello, fue conocido como el pintor de los libertadores. El estilo de Pancho Fierro estaba muy alejado de la estética académica y de sus contemporáneos, como lo fueron Gil de Castro y Pablo Rojas. Dos destacados artistas europeos, el francés Léonce Angrand y el alemán Mauricio Rugendas,
También realizaron acuarelas sobre personajes tradicionales de Lima y otras ciudades del país. Sin embargo, a pesar de su aparente sencillez, el estilo de Pancho Fierro resultaba incomparable, auténtico. Si hablamos de pintores o artistas viajeros, bueno, existieron dos con los cuya pintura se asemeja a la de Fierro, pues también dominaban la técnica de la acuarela. El caso de Léonce Engrand, que era un diplomático francés que viene a Lima y realiza algunos bocetos en acuarela, también que reflejaban la vida cotidiana limeña. Al parecer Engrand era un coleccionista de Fierro, pues adquiere también, como muchos, ¿no?, que son los actuales propietarios, familias que son actuales propietarias de las estampas de Fierro. En 1854, el científico ruso Leopold Schrenk se llevó a su país 78 acuarelas de Pancho Fierro. Hoy, estas se encuentran en un museo de Rusia. En 1850, cuando el artista tenía 43 años de edad, fue detenido por las autoridades. El motivo, una acuarela. En 1850, Pancho Fierro fue encerrado en la cárcel. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué hizo Pancho Fierro para que lo metan a la cárcel? ¿Qué crimen cometió? Yo les voy a contar cuál fue su crimen. Su delito fue burlarse de dos poderes del Estado, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo hizo? A través de este trabajo que se llama Escena en el Hospital Militar de San Bartolomé. Aquí vemos a una monja, a una hermana de la caridad, bailando alegremente con un soldado que tiene la cabeza vendada. En la conocida acuarela de Pancho Fierro titulada El baile en el Hospital de San Bartolomé, en el cual puedes ver una basenica, puedes ver una cama de hospital. También juega un poco con la ironía, juega un poco con lo jocoso, porque estos elementos son bastante evidentes que bien podrían haber pasado desapercibidos, pero no, está ahí la basenica, está la jeringa sobre la cama y además un herido está bailando zamacueca con una monja de la caridad que por aquel entonces fungía de enfermera para los soldados. Entonces era bastante, no sé, contradictorio o algo así, no que una monja estuviera bailando, porque por aquel entonces pues era un poco más conservadora la sociedad. Evidentemente, este trabajo incomodó a muchísima gente en ese tiempo. Hoy se conserva en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde además hay 254 acuarelas originales de Pancho Fierro. Nuestro famoso escritor Ricardo Palma logró agrupar una colección interesante de la obra de Pancho Fierro. Esta se encuentra en conservación en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pancho Fierro y Ricardo Palma tenían varias cosas en común. Ambos eran mulatos y artistas costumbristas. Palma era un fanático de la obra de Pancho Fierro. Los dos, uno con el pincel y el otro con la pluma, nos dejaron valiosísimas estampas de la Lima colonial, esa Lima que se negaba a ingresar en los tiempos modernos. Palma llegó a decir de Pancho Fierro que era el Goya peruano, en alusión al célebre pintor español Francisco de Goya, el de la maja desnuda y la maja vestida. ¿Se acuerdan?
En 1878, un año antes de su muerte, el periódico satírico La Broma se refirió a Pancho Fierro como el más grande caricaturero de Lima. Esta definición no escapaba a la verdad. Pancho Fierro no pretendía copiar la realidad, sino más bien la recreaba con humor, con su picardía criolla. Él no fue un artista de academia, como les hemos contado, era un autodidacta y por ello tenía ciertas limitaciones técnicas, como el manejo de la perspectiva, por ejemplo. Sin embargo, como era hábil e ingenioso, prefirió siempre trabajar sus composiciones con pocos personajes y en posiciones poco complicadas, y esto podemos verlo en esta colección que está en la pinacoteca del Museo del Banco Central de Reserva. Aquí están, por ejemplo, El soldado y la rabona, El farolero, La lechera y algunos otros trabajos importantes de Pancho Fierro. La pintura de él era evidentemente autodidacta, pero podemos advertir el buen manejo que tenía de la técnica de la acuarela, porque debía hacerlo con rapidez, y la técnica de la acuarela es una técnica muy difícil. Además, vemos que pone mucho énfasis en la intensidad de los colores, sobre todo en los contrastes, para los trajes militares y para las sayas y los mantos de las damas. También podemos apreciar en la pintura de Pancho Fierro que él prescinde mucho de los fondos. El 8 de mayo de 1879, Pancho Fierro ingresó al Hospital 2 de Mayo. Se encontraba paralizado por una hemiplegia. El gran acuarelista limeño falleció 2 meses después debido a una pulmonía terminal. Se trató de un entierro modesto para un artista que trascendió al tiempo. Pancho Fierro llenó un vacío en la historia de las artes plásticas peruanas. Es el ejemplo del artista popular que exhibió su maestría a pesar de sus limitaciones técnicas. La historia gráfica del Perú, y especialmente la historia de la capital, no serían las mismas sin el democrático y alegre pincel del acuarelista de Lima, don Pancho Fierro. Más que la técnica, el valor de la obra de Pancho Fierro radica en ser un testimonio gráfico de su tiempo. Pancho Fierro fue un ejemplo de artista popular que trasciende el tiempo y se vuelve un clásico. Gracias a su trabajo, a sus retratos, a sus dibujos, a sus acuarelas, podemos conocer cómo se vivía en la Lima de mediados del siglo XIX, sus costumbres, sus hábitos, sus personajes. Sin duda, Pancho Fierro es un símbolo de la ciudad, de lo que fuimos y de lo que de alguna manera seguimos siendo. Por eso, la Galería de Arte de la Municipalidad lleva su nombre. Nos vemos en la próxima.